Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? Sí, Oxy se escucha. Ya, Sí, gracias. se escucha bien. Gracias. Ya, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a ver hoy día lo que son, bueno, la base y dimensión de un subespacio vectorial, ¿verdad? Bueno, seguramente ya saben el concepto de base y de dimensión, ¿no? Pero vamos a verlo también en el transcurso de la resolución de los problemas que vayamos viendo en esta clase. Veamos el primer problema. Dice, es un clásico el primer problema, ¿sí? Este tipo de problemas siempre proponen en exámenes, ¿sí? Y hay que saberlos bien resolver. Dice lo siguiente. En los vectores reales de tres componentes se tiene el conjunto W. Y W está dado por A, B, 2 en el primer elemento. El segundo elemento es A, 2B menos 1, 3 en el segundo elemento. Y el tercer elemento es A, B, B más 3. Entonces, este es un conjunto, ¿verdad? Pero este conjunto, ¿a qué espacio vectorial pertenece? ¿Quién me puede decir a qué espacio vectorial pertenece? ¿Nadie sabe? Ah, a un espacio vectorial A, B, C, Sí, X, pero ¿qué se Y, llama? Z. ¿Qué se llama ese espacio? ¿Coordenadas? No, tiene su nombre. Es R3, ¿sí? Pertenece a un espacio vectorial de R3, porque tiene tres componentes, ¿verdad? Ahora, si tiene cuatro componentes, tendría que pertenecer a un espacio de R4. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Tienes puntos por participar. ¿Cuál es tu nombre? Maciel. Ya, ¿tu Maciel. apellido? Maciel. Quispe Soto. Ya, está bien. Quispe Soto. Listo, listo. Ya. Perfecto. Entonces, siempre que hay que ver, ¿no? Cuando nos proponen un conjunto, siempre tenemos que analizar a qué espacio vectorial pertenece este conjunto de vectores. Entonces, en este caso, sabemos que pertenece a un espacio vectorial de R3, porque tiene tres componentes, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar los valores de A y B, de las constantes que están en esos vectores, para que el conjunto sea una base, dice, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es partir de la definición de base. Para que sea base, ¿qué condición se debe cumplir? ¿Quién me puede decir? ¿Qué condición se cumple para que sea base un conjunto? ¿Nadie sabe? La base tenga que tener los tres componentes. Ah, no, no siempre, no siempre. Eso depende del espacio vectorial en el que estemos trabajando. En este caso, va a tener tres componentes, ¿no? Pero si estamos trabajando en R4, entonces tiene que tener cuatro componentes. Si estamos trabajando en una matriz 3 por 3, tiene que tener seis elementos, ¿verdad? Entonces, no siempre. A ver, ¿alguien más que se anime a participar? ¿Cuál es la condición para que sea base? eh, que sea linealmente independiente y que sea un generador. Exacto, esa es la condición, ¿no? La primera sería que sea un generador y que sea linealmente independiente el conjunto. ¿Cuál es tu nombre? Edilson Macuchapi Silva. Edilson Macuchapi, ¿no? Sí, Ya, listo, exacto. Es correcta la respuesta. Para que sea base tienen que ser, primero, conjunto generador. Y para que sea, también tienen que ser linealmente independientes ese conjunto. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre base y conjunto generador? A ver, ¿quién se anima? También por puntos. El ¿Nadie? conjunto generador es el que am, se genera todo, pero la base no siempre cumple esto. Ya está bien, más o menos la definición, ¿sí? Pero podemos, a ver, ¿alguien más tiene otra idea? Como que va por ahí el concepto. Ya, creo que nadie más va a participar. Entonces es así, miren, un conjunto generador vamos a tomar en cuenta, ¿ya? A ver, para este caso, digamos, vamos a suponer, digamos que este es el generador, ¿sí? Entonces, el generador, obviamente, el generador lo que va a hacer es formar, ¿sí? Formar un espacio vectorial. ¿Ya? El generador.
pero la base también va a ser un generador, pero no van a ser todos los elementos, digamos, del generador. Pueden ser estos dos nada más, ¿sí? Estos dos. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que una base son la mínima cantidad de elementos para formar el subespacio vectorial. Es eso nada más. Mientras que un generador, digamos, también va a formar ese espacio vectorial o subespacio vectorial. Pero mientras que la base es la mínima cantidad de elementos que va a formar el subespacio vectorial. Esa es la única diferencia, ¿sí? Podemos decir también, ¿no? Que es la cantidad óptima, digamos, de los elementos para formar el subespacio vectorial. Esa es la única diferencia, ¿sí? Bien, entonces con estos conceptos ya podemos resolver el siguiente problema. Ya, ¿qué me dice? La condición para que sea base es que sea generador y linealmente independiente. Entonces, para que sea linealmente independiente, ¿cuáles son los pasos a seguir para analizar la independencia lineal? Los pasos a seguir son, obviamente, realizar una combinación lineal en primer lugar, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a realizar una combinación lineal de los tres elementos que me están dando en el conjunto W. Entonces, ¿cómo tendríamos que escribir? De la siguiente forma: un escalar por el primer elemento, más otro escalar por el segundo elemento, más un escalar K3, multiplicado por el tercer elemento. Ahora, esta combinación lineal debe ser igualada al vector nulo, ¿no es cierto? Al vector nulo. ¿Por qué al vector nulo? Porque tiene que ser linealmente independiente, habíamos indicado. Cuando estamos analizando la independencia lineal, siempre tiene que estar igualado al vector nulo. Perfecto. Ahora, a partir de esta combinación lineal igualada a un vector nulo, podemos generar ecuaciones, ¿no es cierto? Comparando elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos obtener? Vean lo siguiente. Bueno, hay varias formas, ¿no? de generar las ecuaciones, pero siempre hay que llevar a una forma matricial. Una forma sería la clásica, ¿no es cierto? Multiplicar K1 por A, también multiplicar por B y por 2. Sumar con esos tres, con estos otros dos elementos. Y luego comparar. Bueno, eso es válido. Pero lo que vamos a hacer ahora es mucho más sencillo. Vean, cuando tengamos una combinación lineal de este tipo, ¿no es cierto? Estos elementos que pueden observar, observen el primer elemento. A, B y 2 son componentes del primer vector. Ya no es necesario estar igualando las ecuaciones. Simplemente estos tres elementos se van a transformar en la primera columna de mi sistema matricial. Observen. A, B y 2. Entonces anotamos acá A, B y 2. Pasa lo propio para el segundo vector. Vean. A2B menos 1,3. Y anotamos en la segunda columna. A2B menos 1 y 3. Lo propio para el tercer elemento. O vector, mejor dicho. A, B, B más 3. Entonces anotamos en la tercera columna. A, B, B más 3, como pueden observar. Es mucho más sencillo hacer eso, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo. Bueno, esto se cumple, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo anotamos el sistema matricial? Esta va a ser la matriz de coeficientes, la matriz de variables y la matriz del segundo miembro, ¿no es cierto? Que va a estar dado por 0, 0 y 0. Eso nada más. Ahora, para analizar si es linealmente independiente, ¿mediante qué puedo analizar para que sea linealmente independiente? Hay dos formas, ¿no es cierto? Cuando mi matriz de coeficientes no es cuadrada, debo analizar, ¿por qué método? Por el rango. Y cuando es cuadrada, pero ese determinante tiene que ser distinto de 0. En este caso, observen, es una matriz cuadrada. Entonces digo nada más que el determinante de A sea distinto de 0. Ahora, por consiguiente, tenemos que resolver el determinante, ¿verdad? Y observen que al resolver el determinante nos van a dar valores de A y B, que son los que estamos buscando en el problema. Bien, entonces, hagamos eso. Voy a tener el determinante. Tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque mi conjunto es una base. Nada más por eso. Ahora, ¿cómo resolvemos este determinante? No está muy complicado, ¿no? Pero vean, siempre les digo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que anular, bueno, tenemos que buscar una fila que tenga la mayor cantidad de ceros posible. En este caso no existe ni una fila ni una columna que tenga ceros, pero podemos realizar operaciones para generar esa fila.
Y es muy visible, ¿no? Que tenemos que realizar la siguiente operación. La columna 1 menos la columna 1 más la columna 2 menos la columna 1 más la columna 3. ¿Por qué? Porque observen que en la primera fila existe el mismo elemento que es A. Realizamos esas operaciones. Menos fila 1 menos columna 1 más columna 2. Me va a quedar 0, B menos 1 y 1 en la segunda columna. Y en la tercera columna me quedaría 0, 0 y B más 1. Perfecto. ¿Debo realizar alguna otra operación? Ya no es necesario. Vean, habíamos indicado que cuando tengo un determinante, y este es, bueno, en este determinante existe una matriz triangular superior o triangular inferior. ¿Qué es lo que se debe hacer? Simplemente se deben multiplicar los elementos de la diagonal principal, que son A por B menos 1 por B más 1. Y observen, ese es el resultado del determinante. Pero todos estos factores multiplicados deben estar, bueno, deben ser distintos de cero, ¿no? Por la condición que me están dando, que tienen que ser linealmente independientes porque es base. Por tanto, ya podemos obtener los valores de A, B y B más, bueno, de B, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valores? A tiene que ser distinto de 0, B tiene que ser distinto de 1 y B tiene que ser distinto de menos 1. Esa sería la respuesta del problema, ¿no? Entonces, este tipo de problemas son clásicos, ¿sí? Cuando les están diciendo calcular alguna constante para que sea base, simplemente tienen que cumplir la condición de que tiene que ser linealmente independiente. Con eso está resuelto el problema. Este problema, de hecho, es de un examen, no recuerdo de qué año. Creo que es del 2016, pero creo que no estaba complicado. Listo. Vamos a ver otro problema. Ya, a ver, vamos a este siguiente problema. Ya. Hemos visto ya un problema de base. Bueno, también les digo ¿no? Que todos los problemas de base que van a ver en los ejercicios, ¿no? De calcular un valor para que ese conjunto sea base, simplemente tienen que hacer el procedimiento que hemos realizado en el anterior problema. Tienen que decir que el determinante va a ser distinto de cero si la matriz es cuadrada. O realizar el análisis del rango. ¿Sí? Son sencillos esos problemas. No hay mucha complicación. Ahora vamos a ver un problema donde tenemos que generar un subespacio vectorial y donde tenemos que calcular la dimensión y también su base. A ver, dice lo siguiente. Sea ese un generador de R4. Hallar el subespacio y determinar una base y la dimensión de este subespacio. Y me están dando el generador, observen. Me están dando el generador. En este caso me están dando 3 vectores, ¿no? Y como me está diciendo que estamos trabajando en R4, entonces me dan vectores con 4 componentes. Listo. ¿Qué se hace ahora? Este ya es otro tipo de problema. Primero, me están pidiendo calcular el subespacio. ¿Cómo calculamos el subespacio? Para poder calcular el subespacio, el primer paso es realizar una combinación lineal con el conjunto generador. O sea, con estos elementos del conjunto generador en este caso, ¿no? Entonces realizamos la combinación lineal. Bueno, este es el conjunto generador. Voy a realizar la combinación lineal para este conjunto de generador para formar el espacio o el subespacio vectorial. Bien, entonces, esta sería la combinación lineal. Observen, una escalar por el primer elemento más otro escalar por el segundo elemento más un tercer escalar por el tercer vector. Y debe estar igualado a un vector genérico. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo que tiene que ser igualado a un vector genérico? En este 4, R4, ¿cuál sería su vector genérico? Puede ser A, B, C, D, como en este caso. O puede ser también X, Y, Z, U, ¿no? Ahora, ¿cómo será bueno, el genérico de una matriz 2 por 2? Va a ser A, B, C y D, ¿no es cierto? Para un polinomio de grado 2, AX cuadrado más BX más C. A eso me refiero, ¿no? Es la forma general, nada más. Un vector genérico, ¿no? La forma general en este caso, de un vector, A, B, C, D. Siempre hay que igualar al genérico. Una vez que tengamos eso, tenemos que formar un sistema matricial con las incógnitas de K1, K2 y K3. Bien, entonces realizamos eso. ¿Y qué les había indicado? Que no es necesario estar comparando, ¿no? Las componentes. O sea, el primer vector con el segundo vector del segundo mismo. No es necesario. Me fijo en el primer vector.
Las componentes son 1, 0, 1 y 0. Entonces, este vector se transforma en la columna del sistema matricial, la primera columna. Observen, 1, 0, 1 y 0. Para el segundo vector, las componentes son 1, 1, 0 y 0. Por tanto, la segunda columna va a ser 1, 1, 0 y 0. Finalmente, la tercera, que es 0, 1, 1 y 1. Entonces, tenemos en la tercera columna 0, 1, 1 y 1. Observen que se cumple, ¿no? No es necesario estar multiplicando y posteriormente sumando y luego comparando. Bueno, eso es, bueno, se debería hacer, ¿no? Pero simplificamos los pasos con esta forma de llevar rápidamente al sistema matricial. Y en el segundo miembro tenemos esta matriz, ¿no? De una columna, que son los, bueno, los componentes del vector del segundo miembro, A, B, C y D. Nada más, listo. Ahora, tenemos que encontrar el subespacio, les había indicado. Ahora, un subespacio, ¿cuál es la característica de un subespacio? Es que tenga una condición. En la primera clase ya les había explicado cómo se escribe un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, ¿cuál era la parte más importante del subespacio vectorial? Era la condición. ¿Cómo generamos la condición? Vamos a generar con este sistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo genero el subespacio vectorial con este sistema? Es bien sencillo. Lo único que debemos hacer es resolver el sistema. Pero para que sea subespacio vectorial, el sistema debe ser consistente, determinado. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener única solución. Eso lo vamos a ver cuando estemos en el análisis. Entonces, resolvamos el sistema. Veamos. Para resolver el sistema vamos a trabajar por Gauss-Jordan. Entonces, escribimos la matriz aumentada. La matriz, en este caso, de coeficientes constantes, aumentada a la matriz de resultados, ¿no es cierto? A, B, C y D. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora para resolver? Tenemos que escalonar, ¿no es cierto? Escalonamos, ¿sí? Tenemos que escalonar. Bien, entonces para poder escalonar, elegimos un pivote, ¿sí? En este caso, estoy eligiendo a el pivote de la fila 3, que sea este, ¿sí? Y realizo la primera operación elemental para eliminar este 1, ¿no? Porque en estos otros solamente tenemos el 0. Entonces decimos, menos la fila 3 más la fila 1. Realizando esta operación tenemos en la fila 1, 0, 1, menos 1 y A menos C. Ahora, ya no puedo eliminar más elementos en la primera columna. En la segunda columna sí puedo eliminar elementos. Bueno, puedo eliminar uno nada más. Elegimos un pivote, que sea de la primera fila el pivote, este elemento. Entonces realizamos la operación elemental, menos fila 1 más la fila 2. Realizando esa operación elemental tenemos en la segunda fila 0, 0, 2, menos A más B más C. Ahora realizamos otra operación elemental, pero el pivote va a estar en la tercera columna, ¿verdad? Y observen, ya no voy a eliminar a este 1 ni a este menos 1. Va a ser absurdo, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar al 2. ¿Por qué? Porque cuando estoy calculando un subespacio y estoy escalonando, lo único que me interesa es generar, es anular filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque debo realizar el análisis del rango, ¿no es cierto? Porque les había indicado en un principio que para generar un subespacio tenemos que obtener un sistema consistente determinado. ¿Y cuándo ocurre eso? El teorema de Frobenius me dice que el rango de A tiene que ser igual al rango de la matriz aumentada, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vean. Menos 2 veces la fila 4 más la fila 3, digo. Entonces, multiplicamos por menos 2 la fila 4 y sumamos a la fila 3, teniendo 0, 0 y 0 en esta fila, ¿verdad? De la matriz. Y en la aumentada tenemos menos A más B más C menos D. Bien, ahora, observen. Aquí he generado una fila de ceros. Ahora, si este 1 anula a este 1, va a ser absurdo. ¿Por qué? Porque no voy a poder generar ceros. Este 1 me está perjudicando. Ahora, si este 1 anula a este otro menos 1, tampoco la fila va a estar completada de ceros, porque este 1 me está perjudicando, ¿no? Entonces, la única que me sirve es esta, ¿sí? Es esta. Entonces,
Ahora, si realizamos el análisis del rango, el teorema de Frobenius me dice que para que sea un sistema consistente, determinado o que tenga única solución, el rango de esta matriz tiene que ser igual al rango de toda la matriz aumentada. Entonces, veamos, a ver, el rango acá es 1, 1, 2, 3. El rango de esta matriz es 3. Ahora veamos de la aumentada. De la aumentada es 1, 2, 3 y 4. 3 es distinto de 4, ¿no es cierto? Pero para que sea consistente determinado, el rango tiene que ser igual. Entonces, ¿qué sucede si a menos a más b más c menos 2d lo igualo a 0? Entonces ya estaría cumpliendo el análisis del rango, ¿verdad? Porque ya va a ser, observen, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces se cumple. Por tanto, digo que menos a más b más c menos 2d es igual a 0, ¿sí? Y toda esta expresión que igual a 0 va a ser la condición del subespacio vectorial. De esa forma, entonces, se calcula la condición, ¿sí? De esa forma, es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es generar ceros. Y en la parte de la matriz aumentada, igualar a 0 nada más, ¿no? Esa fila donde está con puros ceros. Perfecto, entonces, escribimos el subespacio vectorial. ¿Cómo se escribe un subespacio vectorial? En este caso, ese es el generador. Entonces, le tengo que poner otro nombre a mi subespacio vectorial. ¿Sí? En este caso, T le estoy poniendo. Ya. Se anota el nombre, ¿no? T igual. Ahora anoto el vector genérico o el espacio vectorial en el que estoy trabajando. ¿Qué me está diciendo acá? Que estoy trabajando en R4. Entonces anoto A, B, C, D, que pertenece al espacio vectorial R4. Listo. Siempre se anota eso, ¿no? Siempre se anota al tipo de familia que pertenece a mi subespacio vectorial. Tal que ahora anoto la condición. En este caso, la condición es menos A más B más C menos 2D igual a 0. Listo. Esta es una respuesta ya del ejercicio. Ya he hallado el subespacio vectorial. Ahora, en otros casos, me pueden dar o me pueden generar dos condiciones, o tres o cuatro, ¿sí? Y se anotan las dos, las tres o las cuatro condiciones. Si me están pidiendo calcular. En este caso, solamente he podido calcular una condición nada más. Y estoy anotando esa condición. Listo. Hasta ahí hemos calculado el subespacio vectorial. Ahora, ¿qué es lo que debo hallar? Me están pidiendo calcular una base, ¿no? Una base. Ahora, ¿qué se hace para calcular una base? Es bien simple. Lo único que debemos hacer es agarrar la condición del subespacio vectorial, despejar cualquiera de las variables. Puede ser que despeje A o puedo despejar B, también puedo despejar C, o si quieren pueden despejar D, cualquiera, la que sea más sencilla. Una vez que despeje cualquiera de ellas, reemplazo en este vector genérico, en A, B, C, D. Ahora, aquí hay algo muy importante. En un examen, las respuestas pueden variar cuando me están pidiendo calcular una base. ¿Por qué? Porque si despejo A, digamos, y reemplazo acá, me va a generar una base, ¿sí? Ahora, si despejo B, me va a generar otra base al reemplazar en el genérico. Entonces varía, por si acaso, ¿sí? Las respuestas nunca pueden ser iguales para el cálculo de bases, porque hay muchas bases, ¿no? Que van a poder formar ese subespacio vectorial. Entonces, agarremos la condición, ¿sí? Y vamos a despejar A, porque me parece lo más simple, ¿no? La variable más simple de despejar. Listo. Entonces, despejando A, tenemos A, que es igual a B más C menos 2 veces D. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en el vector genérico, en A, B, C, D. Reemplazamos en ese vector. Listo. Al reemplazar voy a tener en la primera componente, en vez de anotar A, anoto B más C menos 2D, B, C, D. Perfecto. Una vez que tenga eso, lo que debo hacer es factorizar o llevar en combinación lineal este vector, ¿sí? ¿Y cómo llevo en combinación lineal? Voy a trabajar como si fueran los escalares A, B, C y D. Entonces, ¿cómo podemos anotar? Vean. Puedo decir lo siguiente. Para B, a ver, vamos a sacar todas las Bs. Para B, en el primer vector, en la primera componente hay uno nada más, ¿no? Aquí está, 1. Ahora, en la segunda componente tenemos a 1. En la tercera componente tenemos 0 y en la cuarta componente tenemos 0, ¿no? Porque no existe ningún valor de B. Perfecto. Ahora para C, anotamos más C. Y veamos para C. En la primera componente el coeficiente es 1. Listo. En la segunda no existe C, entonces 0.
En la tercera, el coeficiente es 1, entonces anotamos 1. Y finalmente, para la cuarta componente, no existe C, entonces anotamos 0. Aquí hay un error, ¿no? Esto está de más, ¿sí? Porque se está repitiendo. Esto está de más. Esto no, bueno, no lo consideren, ¿no? Es un error de typeo, ¿sí? Esto está mal. Porque tengo que trabajar para B, C y D nada más. Esto está de más. Ahora para D, a ver, veamos. Para D, en la primera componente tenemos menos 2 y el menos 2 está acá. En la segunda componente no existe, ni en la tercera. Entonces, 0 y 0. En la cuarta sí existe. Va a ser 1. Listo. Ahora, bien, como les dije, ¿no? Hay un error acá. Esto no lo consideren, ¿sí? No lo consideren. Por tanto, esta va a ser la base, ¿sí? Esta va a ser la base. ¿Cuántos elementos va a tener la base? 3. Esto no lo tienen que considerar. Es un error que he cometido al transcribir. Entonces, tiene como elementos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y menos 2, 0, 0 y 1. Esa es mi base. Ahora, ¿cuál es la dimensión? A ver, ¿quién me puede decir la definición de dimensión? La dimensión es la cantidad de componentes que tiene la base. Sí, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Maciel Quispesoto. Ya, Maciel. Ya, está bien. Ya tienes 2 puntos ganados. Perfecto. Es esa, ¿no? La definición de dimensión. La dimensión es la cantidad, pero ahí te faltaba algo. A ver, ¿quién puede completar la definición? Hay una palabrita clave que le falta esa definición. A ver. Cantidad puede de definir? vectores que tiene la base. Sí, está bien, pero le falta algo más, completar ahí. Tiene que ver con el elemento nulo, por si acaso, o con el vector nulo. ¿Alguien? Ya. Entonces yo les digo, la definición exacta, está bien lo que dijo su compañera, pero le faltaba algo. Es la cantidad eh, de elementos de la base que no sean nulos, por si acaso, ¿sí? Ahí le faltaba eso, ¿no? Que no sean nulos. Porque si aquí, digamos, tenía 0, 0, 0 y 0 en un elemento, entonces eso se descarta, ¿sí? En este caso tengo 3 nada más, ¿no? Entonces la dimensión es 3, ¿sí? Aquí está mal, ¿no? Porque este se está repitiendo, no tenía que notar eso. Entonces la base tiene 3 elementos, ¿bien? Y la dimensión es 3. Eso lo corrigen ustedes. Listo, ¿se entiende, no? Hasta esa parte. Es bien sencillo calcular eso. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver otro problema. Ya, dice lo siguiente en este problema. Hallar el valor de alfa, dice, para que M, que está dado por una matriz 2 por 2, está compuesta por 1, alfa, 1 y 1, pertenezca al subespacio generado por A y B, que también son matrices 2 por 2. ¿Quién me puede decir en qué espacio vectorial estamos trabajando? Es un espacio matricial M cuya fila son 2 por 2. Sí, ¿no? M, 2 por 2. ¿Cuál es tu apellido? Quispesoto. Ah, ya. 3 puntos. Los puntos los voy a hacer valer, ¿no? Si es que les ha faltado algún problema en la práctica o para el primer parcial, si es que tienen alguna falta o algo. Les va a ayudar en la nota. Perfecto. Primero, como les dije, siempre hay que analizar en qué espacio vectorial estamos trabajando. Estamos trabajando en R 4x4, ¿no? O M 4x4, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy trabajando en matrices 2x2 nada más, ¿no? Ya, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Me dice hallar el valor de alfa para que esta matriz pertenezca al subespacio generado por estas dos matrices. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En primer lugar, debo calcular alfa. Ya, eso ya sé. Pero esta matriz M que incluye, ¿no?, alfa, debe pertenecer al subespacio vectorial que generan estas dos matrices. Entonces, podemos decir que estas dos matrices, ¿qué son? Pueden ser generadores, ¿no? Eso me está diciendo, que son generadores del subespacio vectorial. Entonces, como A y B son generadores del subespacio vectorial, tengo que generar el subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, para generar el subespacio vectorial ya sabemos lo que se hace. Lo que hacemos es realizar una combinación lineal inicialmente de los generadores, o sea, de A y de B. Ya tenemos eso. Y tienen que estar igualado al vector genérico. En este caso, un vector genérico de
R 2 por 2 sería una matriz 2 por 2, A, B, C y D, que serían los elementos. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar ecuaciones, ¿no es cierto? Y generar el sistema matricial. Ya, aquí vamos a hacer por el método común, ¿no? El método largo. ¿Qué hacemos? K1 multiplica los 4 elementos, K2 multiplica los 4 elementos de este otro elemento, sumamos y me ha generado esto. Esto es igualado a A, B, C y D en la matriz. Y finalmente comparamos. Decimos que K1 es igual a A, 2K1 más K2 es igual a B, menos K1 más 2K2 es igual a C y menos K1 más 2K2 es igual a D. Perfecto. Hemos generado esas ecuaciones, ¿sí? Y finalmente anotamos el sistema matricial. Para la primera fila tenemos K1 nada más, entonces anotamos 1. Para la segunda fila tenemos los elementos 2 y 1. 2 y 1. Para la tercera, menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y finalmente para la cuarta, menos 1 y 2. Menos 1 y 2. ¿Cuáles son las incógnitas? K1 y K2. Y en el segundo miembro anotamos A, B, C y D en el vector de columna. A, B, C y D. Perfecto. Eso es lo que se hace, ¿no? Pero, ¿qué les había indicado? Que hay otra forma más sencilla de generar rápidamente. Porque han visto que los exámenes son largos, ¿no? Y no nos alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Ya sabemos cómo generar para vectores, ¿no es cierto? Para 3 vectores y para 4 vectores. Esos vectores se transforman en columnas, habíamos indicado, ¿sí? Pero ahora, en matrices, ¿qué se hace? Es mucho más sencillo. Vean, en matrices simplemente hay que trabajar como si fuera una Z. Vean, para el primero, a ver, observen, en esta forma siempre. 1, 2, menos 1 y menos 1. Ese va a ser el orden de la primera columna. Nuevamente, 1, 2, menos 1 y menos 1. Ahora vean la primera columna. 1, 2, menos 1 y menos 1. Se ha cumplido, ¿no es cierto? Ahora, para la segunda matriz. 0, 1, 2 y 2. Estoy yendo como si fuera una Z, ¿no? 0, 1, 2 y 2. Entonces, la segunda columna va a ser 0, 1, 2 y 2. Observen que es mucho más sencillo trabajar de esa forma, a estar haciendo todo esto. Porque en el examen no me va a dar un ejemplo así, ¿no? Con 2 matrices. Me pueden dar con 3 matrices y, bueno, con 4 matrices, ¿no? 2 por 2 es mucho más largo. Vamos a perder tiempo. Entonces, lo único que hacen es ver a cada matriz como si fuera, bueno, en el orden de una Z, ¿no? Tienen que llevar a la columna, ¿sí? Listo, espero que se haya entendido eso. Ya, eso lo igualo, ¿no? A, B, C y D, que son los elementos genéricos de R2 por 2. Una vez que tenga eso, ¿qué hacemos? Resolvemos el sistema. Entonces genero la matriz aumentada. La matriz de coeficientes igualada a la matriz de resultados. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que escalonar, ¿verdad? Tenemos que escalonar. Pero escalonamos con el objetivo de conseguir filas nulas. O sea, que las filas tengan puros ceros, ¿no? Ese es el objetivo de escalonar. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Hay varios elementos que eliminar en la primera columna. Entonces, tomamos un pivote, ¿sí? Vamos a tomar un pivote y que sea el pivote de la fila 1, ¿sí? Que sea el pivote de la fila 1. Realizamos la siguiente operación para eliminar 2. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Para eliminar menos 1 de la tercera fila 1 más la fila 3. Y finalmente, para eliminar menos 1 de la cuarta fila, realizamos la operación fila 1 más la fila 4. Realizando esas operaciones, observen que hemos eliminado los elementos de este 1, ¿no? Que están debajo de ese 1. 0, 0 y 0. Perfecto. ¿Puedo seguir escalonando? Claro que sí. Vean. En la segunda fila tenemos este 1. Entonces, ese 1 puede eliminar a este elemento y este otro elemento con las operaciones elementales menos 2 veces la fila 2 más la fila 3. Y también con la operación elemental menos 2 veces la fila 2 más la fila 4. Una vez que realice esas operaciones, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, una matriz ya totalmente escalonada, ¿no? En esta parte. Y me ha quedado esto nada más. En la aumentada. Perfecto. No puedo escalonar más. Pero ¿qué habíamos indicado? Para que sea subespacio vectorial, tenemos que generar un sistema consistente determinado. O sea, que tenga una única solución. Para ello, los rangos tienen que ser iguales. Veamos. El rango de esta matriz nada más, de la que no es aumentada, es 1, 2. Ahora de la otra, que es aumentada, es 4. Vean, 1, 2, 3, 4. Entonces, para que sean iguales, C menos 2B más 5A debe ser igual a 0. Y D menos 2B más 5A es igual a 0. Si considero
que estoy igualando a 0 esas dos expresiones, entonces se cumple, ¿no? Que el sistema va a ser consistente determinado. Por tanto, decimos que esa expresión es igual a 0 y esta otra de la cuarta fila es igual a 0. Ahora, estas ecuaciones, ¿qué van a hacer? Van a ser las condiciones del subespacio vectorial. Observen que en este caso he generado dos condiciones. En el anterior he generado una nada más, ¿no? Eso depende del problema que me estén planteando. Pero en este caso se ha formado dos. ¿Qué hacemos ahora? Almacenadores. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar el subespacio vectorial mientras tanto. Vean, ¿cómo anotamos el subespacio vectorial? No me dicen el nombre del subespacio, entonces digo S, ¿sí? Anotamos el espacio vectorial en el que estoy trabajando, como siempre, el genérico. A, B, C y D, que pertenece a R 2 por 2. Tal que, ¿qué anoto ahora? Anoto las dos condiciones que he generado. C menos 2B más 5A igual a 0. Y la otra condición que he generado es D menos 2B más 5A igual a 0. Listo. Ya está escrito el subespacio vectorial. No me han pedido, pero, el escribir, ¿no? El subespacio vectorial. Pero lo estoy haciendo para que vean, ¿no? De esa forma se tiene que escribir este subespacio vectorial con dos condiciones. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo en el problema? Me están pidiendo calcular alfa. ¿Sí? Me están pidiendo calcular alfa. ¿Pero qué me dice? Para que la matriz M pertenezca al subespacio generado por estos dos. En este caso, el subespacio generado de A y B es S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo en otras palabras? Calcular alfa para que M pertenezca a S, ¿no es cierto? Al subespacio S, que ha sido generado por A y B. Ahora, ¿cómo se hace este análisis? ¿Cómo calculo alfa? Es bien sencillo. Miren, voy a tomar primero a la matriz M, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? Ahora digo, la matriz M pertenece al subespacio S, ¿no? Eso me está diciendo. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo comparar con el genérico. ¿Cuál es el genérico? A, B, C y D, ¿no es cierto? Ese sería, digamos, el vector genérico, o la matriz genérica en este caso. Entonces, comparo nada más. A va a ser igual a 1. B va a ser igual a alfa. C va a ser igual a 1. D es igual a 1. Entonces, tenemos eso, ¿no? Lo que les dije. A es igual a 1, B es igual a alfa, C es igual a 1 y D es igual a 1. Ahora, para que pertenezca, estos valores que reemplace en las condiciones deben cumplir. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, cuando me están, por ejemplo, me están pidiendo o me están preguntando si tal vector pertenece al subespacio vectorial, ¿qué debo hacer? Ese vector simplemente reemplazo en las condiciones. Si cumple, pertenece. Es lo mismo, ¿no? Aquí me está diciendo que M pertenece a el subespacio. Entonces, digo lo siguiente, ¿no? Que 1 es A, que B es alfa, que C es igual a 1 y D es igual a 1. Entonces, todo esto debe pertenecer al subespacio. O sea, tiene que hacer cumplir las condiciones del subespacio. Entonces, hagamos cumplir con esos valores. Ya. Entonces, para la primera condición, vean, C menos 2B más 5A igual a 0. Y la tengo acá. C menos 2B más 5A igual a 0. Reemplazamos C, ¿qué es igual? Es 1 para la matriz M. Aquí tenemos 1. A es, B es alfa. Entonces aquí menos 2 alfa más 5A dice, ¿no? Pero A es 1. Entonces 5 por 1. Y esto tiene que estar igualado a 0. Ahora vean, ¿qué me ha generado? Una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Listo. Entonces, despejando alfa, tenemos que es igual a 3. Y se ha calculado la constante alfa. Ahora, algunos dirán, ¿debo hacer cumplir para la segunda condición? Sí, si quieren puede hacer cumplir, les tendría que generar lo mismo. Entonces, para la segunda condición, D a qué es igual, es 1. Menos 2 veces alfa más 5 A, ¿no es cierto? Pero A es 1. Listo, esto es igual a 0. Y vean que me ha generado la misma solución. Por tanto, ¿qué decimos? Que alfa es igual a 3. Esa sería la respuesta entonces del problema. Entonces, de esta forma se hace, ¿sí? Cuando les pidan hallar alguna constante, ¿no? De un vector que me dicen que pertenece a un subespacio vectorial, simplemente hacen cumplir las condiciones. Pero obviamente reconociendo, ¿no? En este caso M, tenemos una matriz y teníamos que igualar, ¿no? Con el genérico. Por eso decimos que A es igual a 1, B es igual a alfa, C es igual a 1, D es igual a 1. Y todas estas igualdades que hemos generado las reemplazamos en las condiciones. Eso nada más. Es bien simple. Vamos a ver otro ejemplo. Este es más interesante. Van a desactivar sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencias de sonido. Ya.
Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Ya, listo. Ahora sí, dice lo siguiente, vean. Sea B, dice, ¿no? B, que es igual a P3, ¿no? Es una notación nada más, no se tienen que asustar si ven cosas así, ¿no? Es una notación, ¿qué me está diciendo? Sea B, que es igual a P3 en R3, es lógico, ¿no? Es un polinomio de grado 3 en los reales, eso nomás dice, ¿sí? Esta notación más que todos los peruanos usan, ¿sí? Para definir, pero es una notación nada más. Entonces dice que sea B, que es igual a P3 de los reales, el espacio vectorial de los polinomios reales. Tiene lógica lo que dice, ¿no? De grado menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces me está diciendo que estoy trabajando en un espacio vectorial de R3. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Listo. Y U, un subespacio definido como, y observen, me están dando la forma del subespacio. En pocas palabras, simplemente me está diciendo que estoy trabajando en R3 y me están dando el subespacio vectorial U. Perfecto, y está acá. U es un polinomio en X, ¿no es cierto? Que obviamente es un polinomio de grado 3. Por eso ya me está diciendo aquí antes, ¿no? Que estamos trabajando en un polinomio de grado 3. Listo. Tal que, y ya sabemos, ¿no? Cuando estamos viendo un subespacio vectorial, siempre me dicen el genérico. Por este caso, el genérico está escrita de forma simplificada, ¿no? Solamente me está diciendo que es Px. Tal que, ¿y todo esto qué sería? A ver, ¿quién me puede responder? F en 0 igual a P en sub 1 igual a P' en un medio igual a la tercera derivada de P en 0 es igual a 0. ¿Quién me responde qué es eso? Las derivadas ¿Su condición? Exacto, la condición. ¿Cuál es Condiciones. La condición, ¿no? Sí, ¿cuál es tu apellido? ¿Tu nombre? Richard Poma. Sí, Char, Poma. Perfecto. Exacto, es la condición. Vamos a ver ahorita. Es que aquí les están engañando, nos están engañando el problema. Como que nos quieren hacer asustar, ¿no es cierto? Porque ya hay derivadas. Aquí algo bien interesante. Cuando les diga, ¿no? Que es un subespacio vectorial, aquí estamos ya nombrando, ¿no? ¿En qué espacio vectorial? Px, ¿no? Está simplificada, ¿no? La expresión. Sabemos, pero que es P de grado 3, ¿no? Porque ya me está diciendo eso. Tal que, después del tal que, siempre van a ser condiciones, por si acaso. Ven el tal que y al lado están las condiciones. Pero ahora en este caso, observen, no está como hemos visto en los anteriores subespacios. En los anteriores, ¿cómo eran? A más B más 2C igual a 0, ¿no? O era X más 2Y más 3Z igual a 0, ¿no? Esas eran las condiciones. En este caso, me han dado condiciones para generar esas condiciones. O sea, me han dado datos, mejor dicho, para generar la condición o las condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos esas condiciones con estos datos? Es bien sencillo. Primero, ¿de dónde vamos a partir? Ya, pero antes, acabaremos de leer el problema. Ya, me están dando eso, ¿no? Me dicen hallar una base y la dimensión. Ya, pero antes, para hallar la base y la dimensión, necesito conocer el subespacio vectorial y su condición. Eso ya lo sabemos. Entonces, calcularemos la condición. Y vamos a calcular la condición con estos datos que me están dando. Ya, inicialmente, observen lo que vamos a hacer. P de X, ¿qué puede ser? No puede ser una matriz 2×2. No puede ser un vector de 4 componentes. P de X tiene que ser un polinomio de grado 3, porque me están diciendo eso, que estoy trabajando en un espacio vectorial de grado 3. Entonces anoto un polinomio de grado 3, como pueden ver. Ahora, estoy llamando a P de X, AX cubo más BX cuadrado más CX más D, porque este es el genérico, el polinomio genérico de grado 3. Hay que trabajar con uno general. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué condiciones me están dando? Observen. P evaluado en 0 me está diciendo que es igual a 0. P evaluado en 1 me está diciendo que es 0. La primera derivada de P evaluado en un medio es igual a 0 y la tercera derivada de P evaluado en 0 es 0. ¿Me están dando cuántas condiciones? 4 condiciones, ¿verdad? Entonces, pero todas están en función ¿a qué? Al polinomio de X, por si acaso, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a generar las condiciones? Haciendo cumplir estos datos. ¿Pero qué necesito para esos datos? Necesito la primera derivada y la tercera derivada, como pueden ver. Entonces, derivamos el polinomio. A ver, vamos a tener esto. Para P de X se mantiene. La primera derivada va a ser 3ax cuadrado más 2bx más c. La segunda derivada es 6ax más 2b. Y finalmente la tercera derivada es 6a. Derivadas sencillas, ¿no? Polinómicas. Bien, una vez que ya tengamos los polinomios necesarios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cumplir los datos que me están dando para la condición. ¿Cuál sería el primer dato? El siguiente. P en 0 es igual a 0, ¿verdad? Ese es el primer dato.
¿Qué hacemos entonces? Este es mi polinomio. Vean, sin derivar me está diciendo. El polinomio sin derivar en 0 debe ser igual a 0. Entonces, este polinomio, ¿qué debo hacer? Debo evaluarlo en 0 y debo igualar a 0. Entonces, hacemos cumplir eso. ¿Qué vamos a tener entonces? A por 0 al cubo, ¿no? Porque x va a ser 0. Más b por 0 al cuadrado, más c por 0, más d. Y todo eso va a estar igualado a 0. Perfecto. Simplificando, ¿qué obtenemos? D igual a 0. Observen que ya hemos generado una condición. Vamos ahora con el otro dato que me están dando. El polinomio evaluado en 1 es igual a 0, me está diciendo. Entonces anotamos ese dato. Hacemos cumplir esta condición. Me está pidiendo trabajar con el polinomio, sin derivar. Entonces, evaluamos en 1. Vamos a tener a por 1 al cubo, más b por 1 al cuadrado, más c por 1, más d igual a 0. Simplificando, tenemos a más b más c más d igual a 0. Observen que ya hemos generado otra condición. Veamos para el tercer dato. La derivada primera evaluada en un medio es igual a 0, me dice. Hacemos cumplir. Entonces, trabajamos ahora con la primera derivada, que es esta, que es 3ax cuadrado más 2bx más c. Evaluamos en un medio, teniendo 3a por un medio al cuadrado más 2b por un medio más c. Y esto debe estar igualado a 0. Simplificando, tenemos que eso es igual a 3/4 de a más b más c igual a 0. Observen, hemos conseguido otra condición. Ya tenemos 3 condiciones para el subespacio vectorial. Y finalmente trabajamos con el tercer dato. La derivada de orden 3 evaluada en 0 debe ser igual a 0, me dice. Y ya tenemos la derivada de orden 3, que es 6a. Observen que no aparece ninguna x, ¿no? Entonces decimos que 6a es igual a 0 nada más. Listo. Ya tenemos entonces la última condición. Podemos decir de acá que a es igual a 0. ¿Cuántas condiciones hemos generado? 1, 2, 3, 4. Hemos generado 4 condiciones. Ahora anotamos el subespacio vectorial. Entonces, aquí ya me han dado el nombre del subespacio. Observen, es U, me dice, ¿no? Entonces anotamos U. En vez de P de X, vamos a anotar el polinomio de grado 3. AX cubo más BX cuadrado más CX más D, que pertenece al polinomio de grado 3. Tal que, ahora las condiciones. La primera es D igual a 0. La segunda es A más B más C más D igual a 0, que lo anotamos ahí. Coma, 3/4 A más B más C igual a 0, coma, A igual a 0. Ahora, existe otra, bueno, observen, en este caso tengo 4 condiciones, ¿no? Y estoy separando con comas. Ahora, también en los libros, ¿no? Pueden ver que no siempre separan con comas. Pueden separar con el signo y o con punto y coma. Pero es lo mismo, por si acaso, ¿sí? En este caso estamos separando por comas nada más. Perfecto. Y este sería mi subespacio vectorial. Listo. Ese va a ser mi subespacio vectorial. Si me pedían el subespacio vectorial, escribía esto, ¿no? Pero no me han pedido eso. Simplemente estoy anotando para que vean cómo se escribe cuando tenemos varias condiciones. Lo que me están pidiendo a mí es la base y la dimensión de U. Ya sabemos calcular eso. Ahora, observen, estas son las condiciones del subespacio vectorial, ¿sí? Estas son las condiciones del subespacio vectorial. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Aquí hay algo muy importante, recuerden esto. Cuando tengo varias condiciones y quiero calcular la base y su dimensión, lo que debo hacer es simplificar las condiciones, ¿sí? Recuerden eso muy bien. Si tengo varias condiciones en mi subespacio vectorial, debo simplificar las condiciones, ¿sí? Y posteriormente recién reemplazar en el genérico. Entonces, en este caso, veamos. Tengo varias condiciones, tengo 4 condiciones, ¿no? Tengo 4 condiciones. Entonces, debo simplificar. ¿Y cómo simplifico? Es bien sencillo. Simplemente llevo a un sistema matricial. Observen, igualado a 0, ¿verdad? Entonces, a ver, para la primera ecuación, 0, 0, 0, 1, ¿no? Estoy trabajando, por si acaso, en las columnas A, B, C y D. Igualadas a 0, ¿no? Porque todas están igualadas en 0. Listo. Entonces, para la primera ecuación, en D nada más tiene, ¿no? El coeficiente 1. Ahora, para la segunda ecuación, 1, 1, 1 y 1. Pueden ver que se cumple. 1, 1, 1, 1 y 0. Para la tercera ecuación, 3/4, 1, 1 y 0 sería. 3/4, 1, 1 y 0. Listo. Y para la cuarta ecuación, solamente tenemos un coeficiente en A. Es 1, 0, 0 y 0. Ya, entonces recordamos, tenemos que simplificar. Ahora, ¿cómo simplificamos? Escalonando al máximo, ¿sí? Tenemos que escalonar al máximo y recién esas condiciones me van a servir para calcular la dimensión y la base. Escalonamos. Pero antes de escalonar,
a la tercera fila le voy a multiplicar 4 para que sea mucho más sencillo. Y me quedaría de esta forma. Escalonamos. Vamos a trabajar como, o vamos a tomar en cuenta como pivote a la fila 4. Decimos menos la fila 4 más la fila 2 y menos 3 veces la fila 4 más la fila 3. Y me va a quedar de esta forma. Bien, puedo seguir escalonando. Tomamos en cuenta otro pivote. Va a ser el de la segunda fila. Y realizamos la siguiente operación elemental. Menos 4 veces la fila 2 más la fila 3. Y me quedaría de esa forma. ¿Puedo seguir escalonando? Claro que sí. Vamos a tomar en cuenta como pivote a este 1 de la primera fila. Y realizamos la operación elemental menos la fila 1 más la fila 2 y la fila 1 multiplicado por 4 más la nueva fila 3. Y me quedaría una matriz, bueno, de esta forma, ¿no? ¿Se puede seguir escalonando? Ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede seguir escalonando. Una vez que hayamos escalonado al máximo, ya están simplificadas mis condiciones. Esas ya me van a servir para hallar la base y la dimensión. Entonces, ¿cómo anotamos las condiciones? Es simple. Vemos en la primera fila. ¿Y cómo sería la solución? 1 por D igual a 0. La segunda fila. B más C igual a 0. B más C igual a 0. En la tercera fila no hay nada. En la última fila tengo A igual a 0 nada más, ¿no? Listo. Simplemente hay que anotar los coeficientes, ¿no? En sus respectivas variables. Ahora, estas condiciones, observen, se ha reducido. De todas estas condiciones, hemos llegado a estas condiciones. Estas de 100, ya que han sido simplificadas, escalonando, me van a servir para calcular la base y la dimensión, por si acaso, ¿sí? Siempre se hace eso cuando tenemos varias condiciones. Cuando tenemos una condición, es sencillo, ¿no? Se reemplaza directamente. Pero cuando tengo 2, 3, 4, 5, hay que hacer esto, siempre, por si acaso, ¿sí? Siempre se hace eso. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en el genérico. El genérico, en este caso, es un polinomio de grado 3. Ya, pero antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar el subespacio vectorial con las nuevas condiciones, ¿sí? Ese sería mi nuevo subespacio vectorial, ¿no? Bueno, en realidad es el mismo, ¿no? Pero ya están acá con las condiciones simplificadas. Anotamos, ¿no? El subespacio vectorial U es un polinomio de grado 3 que pertenece a P3, tal que las condiciones ahora son D igual a 0, P más igual a 0 y A igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que ya esté simplificado, ¿no? Ya tenemos simplificadas las condiciones, reemplazamos en el polinomio genérico, ¿sí? Entonces, para reemplazar, decimos lo siguiente, que D es igual a 0 y observen de esta segunda condición, de B más igual a 0. Tenemos que despejar 1, obviamente, ¿no? Despejamos B, que es igual a menos C. Y finalmente, A es igual a 0. Listo. Ahora sí podemos reemplazar en el polinomio genérico, que es el polinomio de grado 3. Entonces, reemplazamos en este vector. Bueno, en este polinomio. Listo. A es igual a 0, ¿no? Entonces 0 por x al cubo. Más B es igual a menos C por x al cuadrado. Más C por x. Ahí no pasa nada, ¿no? Más D me dice. Pero D es igual a 0. Observen que estamos reemplazando. Listo. Ahora vamos a calcular la base. ¿Cómo se calculan las bases? Factorizando las variables, ¿no? En este caso C nada más. Es la única variable que tengo. Entonces, si factorizo... Ahora, esto también es muy importante. Pueden factorizar, no siempre a la variable C como tal. Pueden factorizar multiplicado por un coeficiente o también por un signo. La base no va a cambiar por si acaso, ¿sí? Se va a cumplir para la base. Entonces, en este caso, podemos factorizar menos C, observen. Menos C por x al cuadrado por menos x. Se va a cumplir, ¿no? Para estos dos. Listo, estos nada que ver. Son ceros y se anulan. Por tanto, esta sería la base. Cuando decimos que la base de este es igual a x cuadrado menos x. Tengo una base nada más. ¿Y la dimensión cuál sería? 1, ¿no? Porque observen que solamente tengo un vector no nulo, ¿no? Un polinomio no nulo en este caso. Y esa sería la dimensión. Bien, espero que se haya entendido este ejercicio. Vamos a hacer algunas aclaraciones que también son muy importantes. Bueno, a ver, les pregunto. La dimensión general de un polinomio de grado 3, ¿cuál es? La dimensión general. A ver, ¿quién me responde? 3. 4. 4, perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Agnota. Ya, Agnota. Aguilar. Ángela. Gracias. Ya. Listo. Perfecto. ¿Sí? Hay que saber bien eso. ¿Sí? Por ejemplo, para los polinomios de grado 3, su dimensión va a ser 4, ¿no es cierto? Es simple, tienen que contar esto. Vean. Aquí tenemos un polinomio de grado 3. Entonces, cuenten
las variables genéricas, o sea, A, B, C y D. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Porque son 4, A, B, C y D. Ahora, para una matriz 2 por 2, ¿cuál sería su dimensión general? Sería 4, ¿no es cierto? Porque 4. tenemos 4 elementos, ¿sí? Ahora, de una matriz 3 por 3, ¿cuál sería la dimensión? A ver, ¿cuál 9. sería? 9, ¿verdad? Va a ser 9. 9, porque tenemos 9 elementos. Ahora, de un vector de 3 componentes, ¿cuál sería la dimensión general? 3. 3, porque tenemos A, B, C. Ya se dan cuenta cómo es, ¿no? Perfecto. Esas son las dimensiones generales de los espacios vectoriales. Ahora, aquí hay alguna observación muy importante. A ver quién me responde esto. Observen. Aquí tengo un polinomio de grado 3. Y la dimensión general es 4, ¿no es cierto? Pero observen, de este subespacio vectorial, la base, o mejor dicho, la dimensión me ha salido 1. ¿Será posible que me genere, digamos, una dimensión 5? Les pregunto. ¿Puede ser posible que la dimensión me genere 5 o 6, digamos, u 8? No. No, ¿Por qué? por las variables A, B, C y D dependiendo del grado del polinomio. Sí, está bien tu respuesta, pero te falta algo más. Ya, o sea, les digo esto, miren, en este caso el polinomio de grado 3, ¿cuál es su dimensión general? Es 4, ¿no es cierto? Entonces, por regla, siempre se debe cumplir esto, que la dimensión que esté Puede generando sobrepasar. no puede sobrepasar, exacto. Nunca puede sobrepasar. Puede ser igual o menor. Es una forma de darse cuenta si hemos resuelto bien el ejercicio. Por ejemplo, si me ha salido 8, es lógico, ¿no? Debo revisar algo en el problema, seguramente debe estar mal. Pero nunca puede ser mayor al general, ¿no es cierto? En este caso, como máximo, tendría que generar una dimensión 4, ¿sí? O menor. En este caso se ha cumplido, no es 1. Perfecto, espero que eso se haya entendido. Es muy importante conocer cómo se relacionan esas dimensiones. Bien, vamos a ver un último ejercicio. Es el siguiente. Este también es un clásico, pero es bien interesante resolverlo. Dice lo siguiente. En el espacio vectorial P2 se tienen los siguientes conjuntos, dice. Los siguientes conjuntos, y me están dando dos conjuntos, como pueden ver. El primero es 3 más 4x, coma, un polinomio en x. Y el conjunto C es también un conjunto, ¿no? Pero de 3 polinomios, vean. 1 menos 2x más 2x cuadrado, el segundo es 2 más x cuadrado, y el tercero es 3 menos x más 3x cuadrado. Hallar un polinomio P de x tal que ambos conjuntos generen el mismo subespacio. A ver, vamos por pasos, vamos analizando. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que ver siempre? Tenemos que ver en qué familia estamos trabajando o en qué espacio vectorial estamos trabajando. Estamos trabajando en el espacio vectorial de P2, eso ya hemos reconocido, porque aquí me dice en el espacio vectorial P2. ¿Y qué me dice? Me están dando datos. Me dicen que se tienen los siguientes conjuntos. Me están dando un conjunto B, que está dado por 3 más 4x, y un polinomio P de x. ¿Sí? Y un conjunto C también, que son polinomios de grado 2. Entonces, debo calcular el polinomio P de x, ¿no? El polinomio P de x, ¿en dónde está? Está en el conjunto B, tal que ambos conjuntos generen el mismo subespacio. Ya. A ver, les pregunto lo siguiente. Para que dos subespacios vectoriales sean lo mismo, sean iguales, ¿qué condición se debe cumplir? ¿O qué se debe cumplir? ¿Sus componentes deben ser iguales? Componentes. No, ¿Sus condiciones deben ser iguales? exacto. ¿Cuál es tu apellido? Quispe Soto. Ya. 4 puntos. Listo. Exacto. Es lógico, ¿no es cierto? Para que dos subespacios sean iguales, las condiciones tienen que ser iguales. Está por demás decir que tienen que ser del mismo espacio vectorial, ¿no es cierto? Está de más decir que si estoy trabajando en P2, el otro subespacio vectorial también tiene que ser en P2. Porque si tengo, digamos, un subespacio vectorial en P2 y el otro va a ser en una matriz 2 por 2, es ilógico, ¿no? Que sean iguales, porque ni siquiera están en el mismo espacio vectorial. Entonces, para que los subespacios vectoriales sean iguales, las condiciones tienen que ser iguales. Pero ojo, obviamente que el espacio vectorial de ambos tienen que ser iguales, ¿no? Eso es muy, muy importante, por si acaso. Entonces, ya sabemos cómo vamos a resolver el problema. Entonces, de B, ¿qué voy a obtener?
del generador B. Voy a obtener un subespacio vectorial con una condición tal, ¿no? Una condición que voy a hallar. Ahora de C, ¿qué es lo que voy a hacer? Generar otro subespacio vectorial con una condición. Y para hallar P de X, ¿qué hago? Igualo las condiciones, nada más. Y seguramente voy a calcular un polinomio P de X. Entonces tenemos que ir por ese camino, ¿sí? Por ese camino tenemos que ir para resolver este problema. Entonces calcularemos inicialmente los subespacios vectoriales. Vamos a calcular inicialmente para, bueno, el subespacio generado por el generador C, ¿no es cierto? Por el conjunto C. Ahora, ¿cómo podemos calcular? Vean lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. C, observen, está sencillo de calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Combinación lineal realizar una combinación lineal de los elementos, ¿no? Igualado al genérico. En este caso es un polinomio de grado 2. Ahora, aquí también hay una observación muy importante. Vean, en este caso, los polinomios, ¿de qué tipo son? Están en forma descendente o ascendente respecto al grado del polinomio. Están en forma ascendente, ¿no es cierto? Aquí tengo 1, 2x, 2x cuadrado. 1, x, x cuadrado. 3 menos x y 3x cuadrado. Entonces, el genérico también tiene que ser anotado de esa forma, de forma ascendente. A, bx más x cuadrado. Ahora, en otros casos pueden dar, digamos, en forma descendente, que todos empiecen con x cuadrado, ¿sí? Ya, pero eso es importante, hay que respetar siempre la forma en que están escritos mis polinomios. No puedo anotar acá a x cuadrado más bx más c. No, eso va a estar mal. Debo anotar en la forma que me están dando. Me están dando hasta, bueno, desde el término independiente hasta llegar al de grado 2, ¿no es cierto? Y hago eso. Empiezo del término independiente hasta llegar al de grado 2. Listo. Eso es importante, por si acaso. Ya. Realizo la combinación lineal. Directamente. Tengo que calcular una condición, ¿no es cierto? Ahora, para los polinomios, ¿cómo anoto? Directamente. Porque sabemos, ¿no? Que tenemos que generar ecuaciones igualando, ¿no? El primer miembro con el segundo miembro, que es muy largo. Ahora, para los polinomios, ¿cómo se hace? Simplemente nos fijamos los coeficientes del término independiente, el término lineal que es x y el término x cuadrado. Observemos, aquí tenemos el término independiente, que va a ser 1. El coeficiente de x es menos 2 y el de x cuadrado es 2. Entonces, esos coeficientes se transforman en la primera columna. Veamos, tenemos 1, menos 2 y 2. ¿Qué tenemos en la primera columna matricial? 1, menos 2 y 2. Se cumple. Ahora, para el segundo polinomio, tenemos 2, 1, 1. Anotamos eso en la segunda columna. 2, 1 y 1. Y en la tercera columna, 3, menos 1 y 3. 3, menos 1 y 3. Observen que se cumpla, ¿no? Entonces, se hace de esa forma para los polinomios. Simplemente nos fijamos en los coeficientes de las variables. Perfecto. Multiplicamos por la matriz de variables, que son K1, K2 y K3, igualada a la matriz de resultados, que son A, B igual a C. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar la condición. Para ello, generamos la matriz aumentada, la matriz de coeficientes igualada a la matriz de resultados, que es esta. ¿Qué hacemos? Escalonamos. Para ello, multiplicamos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 2. Y la nueva operación elemental, menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 3. Y me va a quedar una matriz de este tipo. ¿Podemos seguir escalonando? Sí. Realizamos esta operación. 5 tercios de la fila 2 más la nueva fila 3. Y me va a quedar todo eso. Bien, observen que ya no podemos seguir escalonando, ¿verdad? Obviamente puedo eliminar elementos, pero lo que yo quiero hacer, en este caso, cuando estoy calculando condiciones para un subespacio vectorial, debo generar filas que sean nulas, ¿no es cierto? Entonces, no voy a poder generar más filas. Vean, este 5 va a eliminar a este 2, pero este 1 va a seguir. No puedo hacer nada, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. ¿Y qué decimos? Que todo esto tiene que ser igual a 0 para generar, ya sabemos, ¿no? Un sistema consistente determinado. Y esta va a ser la condición. ¿Sí? Esta es la condición. Y multiplico por 5, ¿no? Para que se vea más bonita la condición y me va a quedar menos 4a más 3b más 5c igual a 0. Esa es la condición del subespacio vectorial generado por C. Entonces, voy a llamar S1, ¿sí? Para mi subespacio generado por C. Entonces decimos, ¿cómo se anota el subespacio vectorial? Primero, el polinomio. En este caso es un polinomio de este tipo. A más bx más cx al cuadrado que pertenece al polinomio de grado 2, tal que anotamos la condición. Ya tenemos la condición. Y ya tenemos el subespacio vectorial generado por C. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el subespacio vectorial generado por
el conjunto B, ¿no es cierto? Por el conjunto B. Y posteriormente también vamos a conseguir una condición como esta, ¿verdad? Y vamos a comparar nada más, ¿sí? Perfecto. Ahora generamos el subespacio generado por B. Es este, ¿no? El polinomio, bueno, el conjunto B. Es 5 más 4x cuadrado y un polinomio x. El polinomio de grado, polinomio en x, ¿de qué grado será? Obviamente va a ser de grado 2, ¿no? Porque estoy trabajando en eso, en este espacio vectorial. Ya. Pero ahora, ¿cómo voy a encontrar ese polinomio? Me voy a dar valores. Observen, me voy a dar valores. Voy a decir que el polinomio x que quiero calcular es igual a p minúscula q de x más r de x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles serían mis incógnitas? Van a ser p, q y r. Si conozco p, q y r, ya conozco el polinomio, ¿verdad? De grado 2. Entonces, siempre se trabaja de ese tipo. Por ejemplo, cuando nos piden una matriz, debo darme una matriz genérica, ¿no? P, Q, R y S. Y con esos datos, tengo que generar un subespacio vectorial. Si me piden un vector en R3, me doy un vector de R3 con incógnitas, ¿no? P, Q y R serían incógnitas. En este caso ha sido un polinomio de grado 2. Entonces anotamos P más QX más RX al cuadrado. Y debemos encontrar, obviamente, a P, Q y R. Siempre se hace eso, por si acaso. ¿Ya? Es la forma más sencilla de calcular una función, en este caso un polinomio, ¿no? Listo. Entonces anotamos lo siguiente. Este va a ser ya, bueno, esta va a ser la base, ¿no? De que estoy generando. 5 más 4x cuadrado se mantiene y P de X sería P más QX más R por X al cuadrado. Ya tenemos entonces la base. ¿Qué hacemos para generar el subespacio vectorial? Tenemos que realizar la combinación lineal, que es esta, igualada a un polinomio genérico. ¿Listo? ¿Cómo escribimos ahora para llevar a la forma matricial? Los coeficientes del primer polinomio son 5. Aquí no existe X, entonces considero que es 0 por X. Entonces tomamos en cuenta 5, 0 y 4. Esa va a ser la primera columna. 5, 0 y 4. Para la tercera columna, ¿cuáles son los elementos? P, Q y R. P, Q y R. Las incógnitas son K1 y K2, igualada a ABC. Listo. Tenemos que generar la condición. ¿Cómo generamos la condición? La matriz de coeficientes, que es toda esta, igualada, o mejor dicho, aumentada a A, B y C, que es esta. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que generar condiciones. Para ello, anulamos filas. Podemos realizar la siguiente operación elemental. Menos 4 quintos de la fila 1 más la nueva fila 3. Y me quedaría de esta forma. ¿Puedo seguir escalonando? Claro que sí. Decimos lo siguiente. Menos 1 sobre K multiplicado por menos 4 quintos de P más R por la fila 2 más la nueva fila 3 que me genera. Me ha generado todo eso. ¿Puedo seguir escalonando? Sí puedo seguir escalonando. Pero ya no voy a conseguir ceros en ninguna fila más. Ceros, ¿no? Y lo dejo ahí. Entonces, ¿qué decimos? Que toda esta expresión va a ser igualada a 0. Y esa ya sería la condición del subespacio vectorial que estoy generando. Pero podemos simplificar. Simplificando, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Me queda de esta forma. ¿Cómo estoy anotando? Vean, siempre hay que anotar un coeficiente multiplicado por A, más el otro coeficiente multiplicado por B, más otro coeficiente multiplicado por C, igualado a 0. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para comparar con la otra condición del otro subespacio vectorial. Anotamos entonces, el subespacio vectorial 2 generado por B es igual a un polinomio de grado 2 que pertenece a P2, tal que menos 4Q por A más 4Q menos 5R por B más 5Q por C sea igual a 0. Listo. Ya está casi resuelto el problema. ¿Qué habíamos indicado? Que tenemos que generar las condiciones, ¿no? De ambos subespacios vectoriales. Y posteriormente igual esta, ¿no? Ya la hemos calculado. Y la condición del subespacio vectorial 2, ¿cuál sería? La que hemos calculado recién, que es esta. ¿Qué hacemos ahora? El ejercicio que me decía que los espacios vectoriales son iguales. Por tanto, las condiciones son iguales. Entonces comparamos, vean. Comparamos nada más los coeficientes, porque observen, A ya se mantiene, B con B se mantiene, C y C se mantienen. Por tanto, para que sean iguales, los coeficientes tienen que ser iguales, o sea, menos 4 tiene que ser igual a menos 4Q, 3 tiene que ser igual a 4P menos 5R y 5 tiene que ser igual a 5Q. Entonces, ¿qué decimos? Ahora, igualamos.
Menos 4 tiene que ser igual a menos 4Q. Despejando tenemos que 1 es igual a Q. 3 tiene que ser igual a 4P menos 5R. 3 es igual a 4P menos 5R. Finalmente, 5 es igual a 5Q. Simplificando, tenemos que 1 es igual a Q. Listo. Observen que hemos generado ya ecuaciones para hallar P, Q y R, porque es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Lo único que hacemos es esto. Vamos a ver. Observen, ¿qué pasa? Yo necesito calcular P, Q y R. ¿Cuántas incógnitas son? Son 3 incógnitas. Pero ¿cuántas ecuaciones me han generado? Me han generado 2 ecuaciones nada más, porque estas se repiten, ¿no? Si se repiten, no se toman en cuenta, ¿no? Me han generado 2 ecuaciones nada más. Ahora, ¿qué puedo hacer, no? Tengo un problema ahí. Hubiera sido bueno que me genere un sistema 3 por 3, 3 ecuaciones y 3 incógnitas, donde hallaba P, Q y R y reemplazaba en el polinomio y ya estaba resuelto. Pero en este caso me ha dado esto. Vean, me han generado 2 ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Voy a despejar de cada ecuación una incógnita. Vean. Aquí no se puede hacer nada. Q es igual a 1. Pero de esta segunda ecuación puedo despejar P. Despejando P tengo que es 3 cuartos más 5 cuartos de R. Listo. Tengo eso. Ahora, como no tengo más datos, voy a reemplazar directamente, ¿sí? Voy a reemplazar directamente al polinomio, que es este, ¿no? Este era mi polinomio. Reemplazamos. P es igual a 3 cuartos más 5 cuartos de R más Q, pero Q es 1, entonces anotamos X nada más. Más R por X al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos factorizar R. Vean, ¿qué pasa si factorizamos R? Si factorizamos R, en este caso voy a factorizar R cuartos de estos dos, ¿sí? De estos dos factorizo R cuartos. Si factorizo R cuartos tengo 5 más 4X al cuadrado. Y si factorizo 4 de 3 cuartos y de X, ¿qué me queda? 4 por 3 más 4X. Y me va a quedar eso, ¿no? Entonces, ¿qué me estaría quedando en total? 4 por 3 más 4X más R cuartos por 5 más 4X al cuadrado. Listo, pero ¿esto a qué sería igual? Entonces esto sería una base, si se dan cuenta. Va a ser una base, va a ser la base del subespacio 2. Ahora, veamos lo siguiente. Entonces, esta va a ser una base B, ¿no es cierto? Va a ser 5 más 4X al cuadrado. ¿Y cuál va a ser el otro polinomio? 3 más 4X. Ahora recordemos, ¿cuál es la base que me han dado de B en el problema? Me han dado esto. 5 más 4X al cuadrado y P de X. ¿Son iguales? Sí, son iguales, vean, se cumple, ¿no? 5 más 4X al cuadrado y 5 más 4X al cuadrado. Aquí tenemos un polinomio y aquí tenemos otro polinomio. Por tanto, para que sean iguales, P de X va a ser igual a 3 más 4X. Y esa sería la respuesta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Pero eso solamente hago cuando no tengo muchas ecuaciones, ¿no? Para resolver el problema. En otros casos, me van a dar la cantidad necesaria para resolver las ecuaciones. Entonces, hallo, ¿no? P, Q y R hallo y reemplazo en el polinomio P de X, en este reemplazo. Pero si no me dan, debo despejar variables. En este caso, Q ya está despejada y P ya está despejada. Debo reemplazar y reemplazar en el polinomio genérico y generar una base. Y comparar con la base original. En este caso, se está comparando y digo que P de X es 3 más 4X. Pero este caso es un poco complejo, ¿no? En otros problemas va a ser directo, ¿sí? Van a poder calcular ya como valores numéricos. Y reemplazan en el polinomio genérico. Eso es todo, ¿sí? Para este problema. Bien, con eso terminamos. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Sí, disculpe, en la última condición al factorizar en el primer término, ¿no sería factorizar un cuarto? A No, ver. no sé si tenga mucha influencia, pero debería ser un cuarto si no me equivoco. Ah, sí, tienes razón. Sería un cuarto, ¿no? Sí, tienes razón. Aquí me he confundido, ¿no? Al transcribir. Debería ser un cuarto. Sí, sí, me he confundido. Sí, pero bueno, no va a afectar en nada, ¿no es cierto? Porque las bases simplemente son el elemento, ¿no? Que esté factorizado al máximo, ¿sí? El que esté factorizado al máximo. Pero buena tu observación. Tienes razón en esa parte, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta más o duda que tengan sobre tal vez tienen alguna duda sobre la práctica o no sé, algo que quieran preguntar?
¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna Sí, duda? había un ejercicio, creo que era el 2, en el que teníamos una base. ¿Qué pasa si, digamos, tenemos un conjunto de una base, pero uno se repite? Una base se repite. ¿Hay que anotar las dos bases repetidas o solamente una? No, una nada más. Debes de hablar del primer problema. A ver, lo vamos a revisar. Es que ahí, como les decía, he cometido un error al transcribir. Tal vez me estás preguntando por, a ver, ¿dónde está? Por, no, por este problema debe ser. A ver. Sí, pero ¿qué pasa si en realidad sí tenemos algo así, algo en el Ah, ya, que ya. sí se Si se repite? repite, a veces, ¿no? Si se repite, solamente consideras una, ¿sí? Ok, ya Siempre, gracias. sí, siempre deben hacer eso. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué si se repiten, debo considerar una nada más? A ver, ¿quién quiere ganar puntos? Porque es el mismo vector. Está bien, pero tienes que decir por qué, digamos. O sea, tiene que ver con la independencia lineal. ¿Por qué? A ver, ya te doy la respuesta. Porque si son iguales, ¿qué pasa? Es combinación lineal del otro. Claro, va a ser combinación lineal. Si son Pero, iguales, sus condiciones y componentes serían iguales, entonces solamente sería tomar en cuenta uno. claro, está bien lo que me están diciendo, está muy bien. Pero, o sea, eso hacemos porque tienen que ver con la independencia lineal, ¿sí? Porque si son iguales dos vectores, significa que son linealmente dependientes. Y en las bases que habíamos indicado, que tienen que ser linealmente independientes, ¿sí? Entonces, por eso es. Por eso cuando dos vectores son iguales, descartamos uno, ¿no es cierto? Y tomamos en cuenta solamente uno, ¿sí? Es por eso nada más, ¿ya? ¿Alguna otra duda o pregunta? Mm, ¿Nadie más? ¿O sobre la práctica, tal vez? Ya, creo que nadie tiene más dudas, ¿no? Vamos a quedar ahí entonces. La práctica, la primera práctica ya les he dado, ¿no? Ya he publicado en el Classroom. Tienen que presentarla, creo que es hasta el lunes o el martes, pero les he dado una semana. La segunda práctica la voy a subir recién, pero también el tiempo para que la resuelvan va a ser de una semana, más o menos. ¿Sí? En eso quedamos entonces, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, se conecta en la siguiente clase. Les voy a mandar el enlace para la siguiente clase, que va a ser la siguiente semana. En eso quedamos. Les vaya bien. Chao. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Que se vea bien. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. que le Nos vaya bien. vemos. Igualmente.